Shalom, Fabio, bendiciones. Allá está el More Jacob, allá está Rachel. Shalom, bendiciones. Shalom, Rabino. Hola. Qué gusto verlos a todos. Gracias, igualmente. Y también la van a saludar, ¿ve? Mami. Bendiciones. Hola. ¿Está bien, eh? Hola, digan. Ay, shalom, Jama. Niñas. Bueno. Shalom, está allá. Bendiciones. Bueno, les voy a quitar el audio para no estar oyendo. Cuando quieran, ahí tienen que habilitar ustedes el audio. Shalom, Sakai, ya lo vi. Bendiciones. Ok, vamos a iniciar. Bueno, lo que quería compartirles ahora, iniciar, porque van a hacer varias clases, es iniciar la señal de Yoná. ¿Ya? Es una expresión muy famosa dentro del Nuevo Testamento, donde Su Majestad Yeshua lo cita 2 veces, la señal de Yoná. En esta oportunidad solo lo vamos a ver a manera de introducción nada más, pero va a ser muy profundo. Vamos a ver qué es lo que hay atrás de esta señal de Yoná. Bueno, primero vamos a ver el texto que nos... Uy, se me fue la presentación, permítanme. Perdón. Estaba viendo la última. Hoy sí. Su Majestad, en el libro de Mateo, de Matiahu, haceme el favor de decirle a Benaya, le pueden escribir en el link que les di en el grupo, que ahí mismo entre. En un Shabbat, viendo el contexto en Matiahu 12:38, él estaba en un Shabbat cuando dijo, estos, entonces algunos de los escribas y fariseos le replicaron diciendo, maestro, deseamos ver una señal de parte tuya. Se ve que se está hablando de una manera educada. Esto se está dando en un Shabbat como lo estoy diciendo. Él, respondiendo, le dijo, una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás o Yoná. Eso es lo que está diciendo él. Luego sigue diciendo, porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los varones de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque se arrepintieron ante la predicación de Yoná, y he aquí algo más que Yoná en este lugar. La reina del sur será levantada en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí algo más que Salomón en este lugar. Bueno, lo importante de aquí es que Mateo, es un libro escrito por un judío, para judíos,
cuyo objetivo de este escritor es demostrar cómo el Mesías, su majestad Yeshua, cumplió con todas las profecías. Por eso siempre dice, como está escrito, como está escrito. Ese es el objetivo del libro. El libro de Yohanan, por ejemplo, es un libro de cabalístico, místico, que sin conocimientos básicos o profundos de Kabbalah no se pueden entender lo que su majestad Yeshua dijo y que está descrito en Yohanan. Como cuando él dijo, el que no come de mi carne no bebe de mi sangre, eso está en Yohanan. Eso está a un nivel místico, ¿no? Pero aquí está hablando de profecías. El libro de Matías, si escribió esto, lo escribió, perdón, quiero ver si tienen algún problema, Milka, allá ustedes no me están escuchando. Bien, yo creo que sí, Asher está ahí en la computadora, el audio. Bueno. Entonces, el libro de Matías tiene como objetivo mostrar que las profecías se cumplieron. Entonces, hay un punto bien importante, el por qué Matías cita este texto, y vamos a ver en otra parte donde Mateo recalca que él dijo eso en otra oportunidad. O sea, según el libro de Mateo, esta señal de Yoná, su majestad Yeshua la menciona 2 veces. Y esas 2 veces están en el libro de Matías. Y si el objetivo de Matías es demostrar cómo su majestad Yeshua cumplió con todas las profecías escritas en la Tanaj y orales que también existían en la tradición, profecías orales, eso quiere decir que esta señal de Yoná es importante para entender que su majestad Yeshua cumplió con unas profecías que vamos a ver en otras clases que no estaban dentro de la Tanaj, sino que están de una manera oral. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Matías dice, en el día de menciona la transfiguración y dice que en la transfiguración estaba Moshe y Eliyahu. Pero la pregunta sería, ¿cómo supieron que era Moshe y Eliyahu? Y qué de importante es que haya sido que Matías mencione que Moshe y Eliyahu estaban. Porque había una profecía en la Torá oral que dice que para consolar el alma de Moshe, que no entró a la tierra prometida, el Eterno le prometió que cuando él enviara al Mashiach, él lo iba a enviar a él para presenciar y anunciar que él era el Mashiach. Cuando llegara Eliyahu. Entonces, cuando ustedes ven que Matías menciona que en la transfiguración estaba Moshe y Eliyahu, la intención del escritor es demostrarle al judío que conocía la profecía de la Torah oral que se había cumplido. Entonces, ¿por qué Matías escribe acerca de esta señal de Yoná? Que claramente podríamos hablarlo en un punto literal, si podemos hablar aquí. Dice que 2 puntos bien importantes. Dice que la señal de Yoná consiste en que estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y así estará el Hijo del Hombre. O sea que parte de la señal va a ser esa muerte y resurrección de estar 3 días y 3 noches. Esa sería como la señal. Solo que tendríamos un problema ahí, ya que Yoná estuvo en el estómago del pez 3 días y 3 noches por desobediente. Eso no es comparado a su majestad Yeshua, ¿no? Que él estuvo por obediencia, descendió al Seol. Entonces, quedan muchos cuestionamientos ahí, aunque verlo de esta manera sería un error, porque en el pensamiento hebreo, ahí quiero decir yo en hebreo, así como su majestad Yeshua está mostrando una analogía de Yoná, el pensamiento hebreo es muy puntual, porque dice, así como Yoná estuvo 3 días y 3 noches en el pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. Entonces, es un error en el caso de que yo lo estoy haciendo así, de ampliar la analogía y decir, pero él estuvo por desobediencia. Entonces también su majestad Yeshua por desobediencia.
Es un error ampliar la analogía para otras, ¿cómo se puede decir? Otras aristas. No, es equivocado eso. Como en el caso de Rab Shaul, que dice que no seamos rebeldes como nuestros padres en el desierto, que no encontraron, que se quedaron postrados en el desierto y no encontraron salvación. Entonces rápido nosotros ampliamos el ejemplo, que ese es un error que no debemos de hacer con una mentalidad hebrea, y llegamos a la conclusión: si Moshe también quedó postrado en el desierto, quiere decir que Moshe no alcanzó salvación. Ahí es donde cometemos un error. No sé si me expliqué en ese sentido. Así que la analogía con Yoná es precisamente 3 días y 3 noches. Los últimos 2 versos, él está diciendo que los varones de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos, Nínive, que eran gentiles, se arrepintieron a la predicación de Yoná, y dice, y aquí, o sea, él es mayor que Yoná, y esta generación no se arrepiente. O sea que si esa generación se arrepintió con Yoná, y ellos teniendo al Mesías no se arrepienten, quiere decir que los de Nínive eran más justos que esa generación. Lo mismo dice con la reina del sur, que está hablando de la reina morena etíope que tuvo Salomón, ya que por eso es que en Etiopía hay descendientes de Salomón, porque ella viajó a ver la sabiduría de Salomón, se convirtió, y gracias a ella muchos en Etiopía se convirtieron. Y he aquí, vuelve a decir él, alguien mayor que Salomón en este lugar, y no se convierte. ¿Ya? Esa es la analogía y el mensaje literal que está dando en Matiahu su majestad Yeshua. Ahora, vamos a ver el otro verso de Matiahu, ¿ya? Entonces, es importante que si Mateo lo menciona una vez, quiere decir que algo se cumplió con eso. No, vamos a ver si repito para dejar bien claro esto. Si el objetivo de Matiahu, de todo el libro, es demostrar cómo su majestad Yeshua cumplió con todas las profecías, entonces quiere decir que con esto que está mencionando su majestad Yeshua, quiere decir que hay una profecía que se cumplió. No sé si me explico. Al mencionar él que la señal de Yoná, quiere decir que algo se está cumpliendo. Algo se está cumpliendo. Con esto de la señal de Yoná. Y no lo menciona solo una vez, sino lo menciona 2 veces. Eso que lo mencionó 2 veces ahora se está dando en Mateo 16:1. Eso ya se está dando en Galilea. Dice, se acercaron los fariseos y saduceos para tentarlo y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Una vez escuché la enseñanza de un rabino, no he encontrado cómo confirmar que pedir una señal del cielo era una trampa, ya que en la Torah oral, cosa que no he logrado confirmarlo, se había profetizado que iba a llegar un antimesías y que iba a dar una señal del cielo. Cuando ellos le piden una señal del cielo, están esperando que la dé para que él mismo se evidencie como un falso mesías, ¿verdad? Pero él le respondió y les dijo, esta generación perversa y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no les será dada otra señal que la señal de Yoná. Y dejándolos, se retiró. Ahí ya no explicó nada. Ahí ya no dijo, porque así como Yoná estuvo 3 días, ya no lo explicó. O sea, eso me quiere decir que con solo haber mencionado la señal de Yoná, ya tiene que ver con que alguna profecía está cumpliendo él. No sé si me doy a entender. ¿Ya? De eso es a lo que me estoy refiriendo, lo importante. Ahora, Lucas así lo contó. Si ustedes van al Evangelio de Lucas, se van a dar cuenta en el capítulo 1, verso 1, en los primeros versos, el libro de Lucas es el resultado de una investigación del autor. El autor no conoció al Mesías,
nunca lo vio, nunca lo escuchó, nada de una mano directa. Él investigó con todos aquellos que habían platicado con él, que lo habían visto. Recaudó toda la información y escribió el libro de Lucas. Quiere decir que lo que Lucas cuenta es algo que a él le contaron. ¿Ya? Entonces es importante ver cómo Lucas lo contó. Dice Lucas 11:29. Apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta es una generación perversa que busca una señal, pero no se le dará sino a la señal de Jonás. Porque como Jonás llegó a ser señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en juicio con los varones de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Varones ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron por la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Según lo cuenta o se lo contaron a Lucas, la analogía o la señal de Jonás no tiene nada que ver con los 3 días y las 3 noches, sino solo tiene que ver con el efecto de la predicación de Jonás con los ninivitas y la predicación de su majestad Yeshua, que va a llevar salvación a los gentiles. Que ese es un punto muy importante, pero le falta algo. Voy a tratar de... Permítame, solo voy a quitar porque aquí me está molestando el WhatsApp. Y regreso. Entonces, el asunto aquí es que según se lo contaron a Jonás, la señal tenía que ver solo con el efecto de la predicación del Mashiach para la salvación de los gentiles. Algo muy importante es que Jonás sería el primer profeta en Tanaj que es empujado por el Eterno para ir a predicar a gentiles. Y estos gentiles se convirtieron, ¿ya? Ahora bien, si nosotros vemos en el mismo puerto donde el profeta Jonás tomó el barco para Tarshish, que nos narra el libro de Jonás, el libro de Jonás, en ese mismo puerto estaba Kefa cuando tuvo aquella visión del lienzo de animales que descendían del cielo y la voz le decía, mata y come. Que específicamente esa visión que tuvo Kefa le estaba diciendo que no llamara impuro a lo que el Mashiach había purificado a través de su sacrificio. El mensaje que Kefa entendió es que el sacrificio de su majestad Yeshua también era efectivo para el mundo gentil. Y eso se sucedió en el mismo puerto de Jaffa, en donde Jonás, por querer salir huyendo para no predicar a gentiles, se subió al barco a Tarsis. O sea, el puerto de Jaffa tiene un significado muy importante en cuanto al mensaje del Eterno para salvación de los gentiles. ¿Ya? Entonces, ese es el punto número 1. Segundo, ¿por qué el que le contó a Lucas no le contó la parte de los 3 días en la panza, 3 días y 3 noches en la panza? O si se lo contó, ¿por qué Lucas no lo escribió? La primera opción que veo yo es que a lo mejor no lo entendieron. Porque recuérdense que aún sus propios discípulos estaban desfallecidos con su muerte porque no habían entendido que él tenía que morir y resucitar. Entonces, si ya Lucas lo está escribiendo sin contar lo de los 3 días y las 3 noches, lo más seguro es que no lo entendieron. Y por eso no se lo contaron a Lucas. Y por eso Lucas no lo escribió. Porque ya Lucas, aunque está hablando de la misma analogía con Jonás, la señal de Jonás, ya no menciona los 3 días y las 3 noches, sino que solo se queda mencionando
el efecto de la predicación de Yoná hacia los gentiles con el efecto de la salvación del Mesías hacia los gentiles. ¿Estamos bien ahí de acuerdo todos? ¿Alguien? Por favor, conforme comiencen a experimentar ahí, van a ir viendo que tienen unas opciones en sus pantallas para poder levantar la mano cuando alguien quiera hacer una pregunta, y me va a aparecer aquí a mí quién quiere hacer la pregunta y le doy la opción del micrófono. Entonces, espero no enciendan el audio hasta que alguien tenga. Solo me dice si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita. ¿Nadie? Sara, Shalom. Está cerrado. Apaguen el audio, porfa. Así apagué el audio. Digo yo. Ok, entonces vamos a seguir nosotros con la presentación. Como estábamos la otra vez hablando. Vamos a verlo primero. ¿Quién tiene el audio encendido? Que me haga favor de apagarlo, por favor. No somos nosotros. No somos nosotros. Sara, ¿puede revisar si tiene cerrado su micrófono, por favor? Porque no nos dejan escuchar también. Que grite ahorita. No me gusta. Hay unos niños jugando ahí en ese audio, por favor. Era Benaya. Bueno. Ya estuvo. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí nosotros en esto es que Su Majestad Yeshua resaltó 2 puntos: los 3 días y las 3 noches de muerte y el efecto de la predicación de esos personajes en la conversión de los pueblos citados. Segundo, vamos a ver nosotros que Lucas solo menciona la aplicación de la conversión de los pueblos y omite los 3 días y las 3 noches, posiblemente porque no lo entendió. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué más hay en todo esto. 2 puntos de la señal. El efecto de su predicación como señal de que él es el Mesías esperado. En alguna manera, en alguna parte, en Matiahu también, de Yohanan, perdón, dice Su Majestad Yeshua: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que yo era el que había de venir. Eso quiere decir que el efecto de su sacrificio en nuestra vida es el que verdaderamente va a dar testimonio y va a ser señal de que él era el que había de venir. Ese es el punto, está claro. ¿Ya? Ahora, lo que nos falta a nosotros, y aparte de su muerte y resurrección, el otro punto que es el que nos lleva a profundizar en esto es precisamente el por qué Mateo lo cita. Si Mateo cita esa señal de Yoná, es porque algo se está cumpliendo, y eso es lo que vamos a nosotros a investigar. ¿Habrá algo más profundo dentro de esta señal de Yoná? Porque Yoná fue tragado al pez por desobediencia, pero Yeshua por obediente. Así que a eso es lo que nos vamos a ir nosotros a investigar. Y esto nos va a llevar a 3 puntos muy importantes. Primero, a estudiar a Yoná como un personaje dentro de la historia del pueblo de Israel. Todo lo que la Torá nos habla acerca de él, todo lo que la historia del pueblo de Israel nos habla sobre el personaje de Yoná. Vamos a estudiar su libro, el libro de Yoná. El libro de Yoná es muy corto y la tradición, aquí ojo, la tradición del pueblo de Judá establece que el libro de Yoná se lea en Yom Kippur, en el día de expiación. Muy importante, ojo.
Y después vamos a estudiar Noah, el diluvio. Les voy a explicar por qué. Primero vamos a estudiar el libro de Yoná, porque recuérdense que nos perdemos mucho de las enseñanzas de Su Majestad Yeshua por desconocimiento del contexto. Cuando yo les dé la información de Yoná que hay en la Torah oral, ustedes van a encontrar automáticamente la profundidad que hay en todo esto. ¿Ya? Entonces es importante estudiar el personaje de Yoná, lo que la Torah oral nos dice, lo que la historia nos dice de Yoná. Su libro, vamos a estudiar, vamos a tener profundidad de Kabbalah en cuanto a valores numéricos, en cuanto a significados, todo lo que nos encontramos en la Torah oral sobre su libro. Y ahí vamos a encontrar la relación entre Yoná y Su Majestad Yeshua. Y Noah, les voy a explicar por qué. Porque Yoná quiere decir paloma. ¿Ya? Entonces, y tenemos una paloma, una Yoná en el diluvio, una que Noah suelta. Vamos a ver nosotros la relación que hay entre esa paloma que Yoná suelta con el profeta Yoná, con el Mashiach. Hay una relación sumamente estrecha. Para terminar la introducción, solo quiero decirles que la Torah oral dice que el profeta Yoná es Mashiach ben Yosef. ¿Ya? Cuando la tradición dice que Yoná es Mashiach ben Yosef, nos está diciendo que de alguna manera hay una información escondida dentro de la historia, la vida y el libro de Yoná con la función de Mashiach ben Yosef. Quiero aclararles esto. A lo largo de estos años hemos descubierto que dentro del pueblo de Judá siempre ha habido gente, sabios del pueblo, creyentes en Su Majestad Yeshua. Y ellos establecieron halajot, ellos establecieron midrash, ellos establecieron tradiciones dentro del pueblo de Judá para de una manera codificada dejar plasmada su creencia en Su Majestad Yeshua, para que hoy en día, a lo largo de los siglos, cuando las profecías se cumplieran sobre el restablecimiento de Efraín, nosotros, teniendo el mismo espíritu del Mashiach, pudiéramos decodificar toda la información que ellos dejaron codificada a través de los midrash, a través de la tradición. Porque imagínense, Yoná es Mashiach ben Yosef, y dejaron establecido como tradición leer el libro de Yoná en Yom Kippur. ¿Qué les está diciendo eso? Que el Mashiach ben Yosef está hablando de expiación, de un día de expiación para todo el pueblo. Pero Yoná es resaltado por su característica no de profetizar dentro del pueblo, sino profetizar fuera del pueblo, en Nínive. Es donde se desarrolla la historia de su libro, porque él no quiere ir a predicar a los gentiles. Y vamos a aprender el por qué él no quería, porque toda esta información está dentro de la Torah oral. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que hay 3 padres del judaísmo actual. Yohanan ben Zakkai, su discípulo Eliezer ben Hircano y el discípulo de Eliezer ben Hircano, que era Rabí Akiva. Ellos son los padres del judaísmo actual. Pero ellos diseñaron la mayoría de halajot, la mayoría de cosas que hay dentro del judaísmo, cuyo objetivo tenía, ya que se había destruido el templo, Yohanan ben Zakkai estaba más o menos a finales del primer siglo, tenían como objetivo que lo que se hacía en el templo no se le olvidara al pueblo judío mientras estuviera en el exilio. Entonces, mucha de la halajá, mucho de lo del judaísmo
está hecho para que el judío no se le olvide todo lo que se hacía en el templo. Por eso es que el Sidur judío en Shaharit tiene todos los sacrificios que se hacían. Si usted ve en un Sidur Birkat Shlomo o Hamerkaz, que es sefardita, ahí van a estar todas las ofrendas que se presentaban todas las mañanas. ¿Por qué el judío ora 3 veces al día? Shaharit, Minja y Arbit, por las ofrendas que la Torah ordena que se presentaban en el templo mañana, tarde y noche, para que no se le olvide. Para el judío, la mesa del comedor es tratado con respeto, como que si fuera un altar, y la comida como los sacrificios en el altar. ¿Por qué? Para que no se le olvide lo del templo. Todo lo que está en el judaísmo está diseñado para que en la vida diaria del judío siempre esté pendiente lo del templo. Ahora bien, Eliezer ben Hircano era creyente en su majestad Yeshua, y él fue excomulgado del judaísmo por ser creyente en su majestad Yeshua. Pero después de su muerte en el exilio, en el abandono, en la miseria y en la enfermedad, uno de sus mejores discípulos, debido a que él había diseñado mucha halajá, mucha tradición dentro del pueblo, él le revertió la excomunión post-mortum. Eso quiere decir que después de muerto le quitó la excomunión para que todo lo que él había diseñado y establecido siguiera vigente. Y él diseñó el Seder de Pesaj judío. Por eso es que en el Seder judío de Pesaj, las galletas que tenemos en medio de la mesa, aquellas que están 3, una arriba, en medio y abajo, para el Sidur judío dice que ese pan, el de en medio, ¿se recuerdan? Es el Mashiach. Pero ¿quién diseñó ese Seder? Eliezer ben Hircano. Entonces, así como él, hubieron muchos a lo largo de la historia, gente importante del judaísmo, creyente en su majestad Yeshua, que estableció tradición, midrash, halajot, y en eso dejó codificado para usted y para mí mucha enseñanza de su majestad Yeshua. O sea que para alguien conocedor de la tradición, que sepa que Yoná es Mashiach ben Yosef, y venga su majestad Yeshua y diga, porque esta generación malvada pide señal y no será dada sino la señal de Yoná, y usted sabe que la tradición dice que Yoná es Mashiach ben Yosef, usted encaja otras cosas, no simplemente de la muerte y resurrección, sino hay más información que está en la tradición, y que con eso Mateo quiere demostrar que su majestad Yeshua también cumplió con esas profecías de tipo oral que habían dentro y que hay todavía dentro del pueblo. Ahora quiero comenzar, dejar iniciado la otra clase, mientras quisiera que ustedes me dijeran si tienen alguna duda hasta ahorita, para solo dejar iniciada la otra parte. Dígame, Hanna. O sea que el Mashiach es Mashiach ben qué. Mashiach es Mashiach, su nombre, digamos, dentro del pueblo, ¿cómo lo conocían? Él era conocido como Mashiach ben Yosef por el esposo de Miriam, pero aparte, dentro del pueblo de Israel, como hay profecías de cerca del Mashiach que viene como un siervo sufriente, y hay profecías que se manifiesta como un rey triunfante, hay profecías, por ejemplo, hay una profecía dentro del Talmud, dentro de la Mishnah, que dice que él vendría en una generación malvada, totalmente malvada, o en una generación totalmente justa. Entonces, todo eso, el pueblo entendió que iba a venir 2 veces, o en una doble función. Si la generación era totalmente malvada, venía como Mashiach ben Yosef. Ese Yosef se refiere a Yosef, el hijo de Jacob, que tuvo que ser vendido por sus hermanos, ido al exilio, para que en el exilio él levantara un reino para poderle salvar la vida después a sus hermanos. Solo imagínense. Y el Mashiach,
cumple con esa misma manera, porque sus propios hermanos lo entregan, lo venden, lo matan, lo sacan, porque ya hoy un Mesías ya no parece que fuera judío, pero va a retornar y les va a salvar la vida, lo mismo que entonces ese Mashiach ben Yosef se encarga, no es el nombre que él tenía dentro del pueblo, sino su función. Luego viene como Mashiach ben David, que ya es alguien que viene a implantar un reino con violencia y sangre, que es lo que falta que venga para juzgar y exterminar y quitar a todos, a toda la maldad de la faz de la tierra, para poder implantar el reino del Eterno sobre este mundo. Que ya después, ya el reino implantado, ya está hablando de un reino como el de Shlomo, donde está implantado con paz, porque el rey Shlomo reinó sin pelear una sola batalla. El que peleó todas las batallas es Mashiach ben David, para poder implantar el reino. Pero se consiguió la estabilidad hasta con el rey Shlomo, su hijo. Hasta ahorita no tenemos preguntas, ¿no? Sakai, ¿no? No hay preguntas allá. No, todo está bien. Bueno, solo estoy buscando la otra presentación, la siguiente presentación, que yo la tenía lista, me parecía que estaba. Hola, Rabino. Rabino, tengo una duda. Dígame, ¿en allá? Conforme la historia de Yoná, sí estamos hablando que sí es, para rectificar, es el niño que sale con la viuda de Sarepta. Ahorita voy para eso, Yona. El que diga, ven allá. Ahorita voy para eso. Ok. Eso es lo que voy a iniciar. Ahorita voy a hablar de eso. Permítame que estoy poniendo. Aquí está. Entonces vamos a comenzar y solo voy a dejar iniciada la segunda clase para dejarlos, como quien dice, pensando y analizando quién es Yoná según la tradición y la historia del pueblo de Israel. ¿Quién es Yoná? Ahorita vamos a ver. Conociendo a Yoná. Para conocer a Yoná tenemos que leer el primer libro de Reyes, capítulo 17, 8 al 24. Capítulo 17 del primer libro de Reyes, ahorita lo voy a leer yo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso del 8 al 24. Bueno, lo voy a leer yo, dice: Vino luego la palabra de Yahweh diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí que yo he dado orden ahí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Eterno, tu Elohim, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Eterno Elohim de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Eterno haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra del Eterno que el Eterno había dicho a Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo al profeta Elías:
¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Eterno, dijo, Eterno Elohim mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Eterno y dijo, el eterno Elohim mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Eterno oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Eterno está en tu boca. Ahora bien, y con esto los dejo para su reflexión. Dice la historia y la tradición del pueblo de Israel que este niño, el hijo de la viuda de Sarepta, era el profeta Yoná, que después se convirtió en discípulo de Eliahu, o sea que fue condiscípulo de Eliseo, el profeta Yoná. Y aquí es donde comienzan a entrelazarse las historias que a veces uno las tiene aisladas, ¿verdad? Entonces, ya vemos nosotros que dentro de la historia del pueblo de Israel, Jonás, el profeta Yoná, era un niño que ya había muerto y había sido resucitado. O sea, que cuando está hablando de la señal de Yoná, Yoná tiene una característica de haber muerto y resucitado, según la tradición. Aparte de que el haber pasado 3 días y 3 noches dentro del estómago, se tiene contemplado con que murió, según la tradición y la interpretación de los sabios, que él murió y estuvo en la panza del pez 3 días y 3 noches, y la panza del pez se toma como que fue el Seol. Aparte de eso, la historia nos dice que Yoná en su niñez sufrió una muerte y resurrección que fue resucitado por Elías. O sea, como lo había adelantado Benayá, entonces eso nos está diciendo que Yoná, que hay algo más profundo, hay mucha información atrás dentro de la tradición y la historia del pueblo de Israel sobre el personaje de Yoná, en donde eso nos va a dar un mayor sentido, una mayor profundidad acerca de esa señal de Yoná, y vamos a entender cómo verdaderamente, por qué Mateo cita esa señal de Yoná, es porque hay muchas profecías dentro de la tradición, dentro de la tradición oral, que su majestad Yeshua cumplió también, y como no las sabíamos, y como no las teníamos en cuenta, no encontrábamos las profundidades de todo esto, pero el siguiente sábado, a las 4 de la tarde, vamos a seguir con esta segunda parte, estudiando el personaje de Yoná específicamente. Cuando terminemos de estudiar el personaje de Yoná y vemos toda la información, toda la profundidad que nos va a dar acerca de esta señal, después vamos a estudiar el libro de Yoná. Y después vamos a estudiar la paloma de Noah, para ver la relación estrecha que hay atrás de todo esto. ¿Alguna pregunta que tengan allá? Ahí está Armenia, está Playa del Carmen, Medellín, Ibagué, Quetzaltenango, y Ajot está aquí en la capital. Disculpa, Rabino. Buenos Aires, dígame. Sara. Sara. No, le quería consultar si esto queda grabado. Sí, yo lo estoy grabando y lo voy a subir a mi canal de YouTube. Hoy mismo lo subo. En cuanto estoy aquí lo voy a subir. Ah, bueno, sí, porque me perdí un poco y no podía encontrar cómo escucharlo y estaba todo en silencio, no podía escucharlo, así que voy a volver a verlo. Yo les pongo el link. Con mucho gusto en el grupo de WhatsApp les voy a poner el link, o en el grupo de Facebook para que puedan ver la grabación con gusto. Bueno, muchas gracias, Rabino. Bueno, pues entonces dejamos por el día de hoy ahí. Ahí está Karen también. También allá está Rachel en Medellín. Bendiciones, Shalom, Majot. Allá en Buenos Aires, ahí está Ruth y Sara. Y también tenemos, no sé qué, Lenovo.
Mariela Sandoval, allá de Bogotá. Un saludo a todos. Bendiciones. Shalom allá, Ibagué. Shalom. Terminamos ahí entonces.